ha preparado la Hermandad de San Rogelio, que nuestro... Tranquila, no vaya a llorar, que está entre familia. Aquí estamos todos de confianza, ¿verdad? Nada, pero sabes que no sirve tú para esto. Ahora no entiendo. Nuestro miembro de la Junta de Gobierno, Andrés Palma, que es el que lleva la vocalía de formación, pues nos va a dar una pequeña conferencia acerca de en lo que consiste la hermandad, todo lo que ha sido la hermandad durante todo este tiempo, cómo se ha ido formando y todas estas cosas, para que nos vayamos informando mejor de cómo es en qué ha consistido la hermandad y cómo se ha ido formando. Y me voy a perdonar, yo presento a Andrés Palma, que está aquí, que va, tome la palabra. Muchas gracias por Bueno, gracias por tu presentación, por tus palabras que siempre están llenas de cariño y gracias a vosotros porque después del rato que lleváis aquí y el calor que hace, aunque sea la ventana abierta, porque yo estaba allí pensando, si está la era 18 y la ventana abierta, esto, pero se ve que sí, que esto funciona. Esto es una buena idea. Bueno, pues mirad, la idea que yo tenía esta mañana al plantear esta reflexión era pues sencilla, ¿no? De hecho ya veis que otras veces he preparado algunas imágenes y esta vez he querido no complicar más la cosa porque quería simplemente reflexionar sobre 3 o 4 cosas, ¿no? La primera es unas cuantas ideas de por qué estamos aquí. La segunda es conectar eso con nuestra hermandad. En tercer lugar, ver que nuestra hermandad es una realidad que se remonta más de 400 años hacia atrás, que esto no empezó ayer. Y luego ofreceros algunos datos concretos sobre lo que ha sido la vida de la hermandad y su aportación a la vida de nuestro pueblo. Entonces esas eran un poco las 4 ideas que yo quería esta mañana desarrollar. Y a mí se me ocurrió que lo primero que teníamos que hacer esta mañana era preguntarnos por qué hacemos las cosas. A veces hacemos las cosas simplemente por costumbre, por tradición, por rutina, pero yo creo que cuando algo se hace y se hace durante mucho tiempo, tenemos que preguntarnos por qué. Porque se sale de adentro. Exacto. Porque sale de adentro. Exacto. Eso es lo importante. Por eso estamos hablando de algo que es más que una costumbre. Por eso estamos hablando de que en este tiempo en el que nos ha tocado vivir, unos empezasteis antes, otros llegamos después y otros han llegado después de mí, porque aquí hay gente más joven que yo. Si vosotros habéis caído en la cuenta, esta mañana temprano he subido por la carretera de Montefrío y he estado rodeando para Panda y he estado viendo pues, lo que se ve desde allí, desde la Cañada de Gallego, un poco más arriba, y miraba el pueblo, miraba la sierra, miraba todo lo que sabéis que se ve desde allí. Y me acordaba de San Rogelio, que ese paisaje debió de vivirlo muchas veces en su retina. Y me remontaba todos esos años hacia atrás. Y eso al mismo tiempo yo lo combinaba con un artículo que leí hace pocos días en una revista de información religiosa que nos dice que hemos pasado en los últimos tiempos de una fe heredada. La mayoría de vosotros os bautizaron porque os llevaron vuestros padres a la iglesia, os confirmaron y casi ni os enterasteis porque os llevó el maestro y allí estaba el arzobispo y los padrinos que le ponían a todo el mundo. Vino la primera comunión, os casasteis por la iglesia. Aquí hay algunos de los que yo fui monaguillo de su boda, no se me olvida, aquella tarde de agua. Estaba allí de monaguillo, es que decía antes Juan Miguel, yo estoy de monaguillo, yo también fui monaguillo. Y me acuerdo de tu boda perfectamente. Entonces, aquella fe que nosotros teníamos hace 40, 50, 60, 70 años,
era una fe heredada. No fue una fe que hicimos nuestra, sino que la habíamos recibido de nuestros mayores. Las siguientes generaciones, y miro vuestras caras, y me imagino vuestros carnets de identidad, están en un espacio, bueno, Rafa está aquí saludando una generación. Hay un espacio de gente que yo me imaginaba desde arriba esta mañana, digo, ¿cuántos están por ahí? ¿Cuántos cortijos han hecho? ¿Cuánta gente están aquí estos días de vacaciones, los coches en la puerta, las ventanas cerradas porque están durmiendo, porque anoche se acostaron a las 10 de la mañana seguramente con el último gin tonic? ¿Cuánta gente de esa ya no tiene una fe heredada, sino que tiene una fe perdida? No tiene fe. Pero estas cosas no pasan porque la gente sea buena, mala o regular. Estas cosas pasan porque la historia, las circunstancias que nos tocan vivir, pues evolucionan por un sentido o por otro. La gente de nuestra generación, yo pensaba, los niños de mi escuela, que por cierto el otro día había una foto en Facebook de la escuela del ayuntamiento, los niños de mi escuela, de mi generación, excepto Macías, que todos los conocéis, ninguno más ha vuelto a pisar la iglesia, prácticamente. Y yo pensaba, digo, y éramos todos buenos, y éramos todos amigos, y nos íbamos por la tarde a la era de hierro allí a jugar, y teníamos guerras con los del Cucu a pedradas, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, si nuestros padres y nuestros abuelos tenían una fe heredada, que más o menos la hicimos nuestra, esta siguiente generación, ¿qué ha pasado para que tenga una fe perdida? Esos son, digamos, los intermedios, pero ahora ya nos vamos a los últimos, y eso es que ya no tienen nada. Eso ya tienen otra cosa. No sabemos muy bien qué es, los sociólogos lo están estudiando. ¿En qué creen nuestros jóvenes de 15, 20 años? ¿En qué creen? No se sabe muy bien, ¿eh? Estamos en un proceso. Entonces, eso es lo que yo pensaba esta mañana. Pensar en San Rogelio a mí me llevaba a caer en la cuenta de que hemos pasado de una fe heredada, la nuestra, con más o menos fortuna, a una fe perdida, a una no fe. Y esa es la circunstancia en la que estamos. Tenemos que ser muy realistas. Y por otra parte, el Evangelio de hoy es esto: despertar y estar en vela, porque el tren pasa, porque la vida pasa, porque puede venir el dueño y pillarnos dormidos. Entonces, esos son los dos polos en los que yo quería esta mañana plantear mi reflexión. Hemos pasado de una fe en todas esas etapas a una llamada que el Señor nos hace. Y esa llamada que sintió San Rogelio, seguramente viendo lo mismo que yo veía esta mañana desde arriba, es muy sencilla, me parece a mí. ¿Qué busca la gente? Algunos de vosotros me habéis dicho, pues estoy malo, estoy operado, me duele tal, cuando he oído saludando. Pues buscamos estar bien. Buscamos tener nuestra vida llena. Buscamos ser felices. Bueno, pues eso fue lo que encontró San Rogelio. San Rogelio, desde la Sierra de Parapanda, no sabemos, ya sabéis que no sabemos muchos detalles, a veces ha sido más la imaginación lo que nos ha llevado a pensar cosas en torno a la cueva, cosas en torno... Él tuvo una experiencia que llenó su vida absolutamente. Una experiencia que le cambió de arriba abajo. Una experiencia que tuvo mucho que ver con el descubrimiento del sentido. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y yo para qué me levanto por la mañana? ¿Tiene sentido vivir? Ya sabéis que esta pregunta se la ha hecho mucha gente. Había un filósofo francés, se llamaba Jean-Paul Sartre, que llegó a la conclusión de que vivir es caminar hacia la muerte. ¿Y sabéis lo que hizo? Pues se pegó un tiro.
Porque si vivir es caminar hacia la muerte, ¿qué sentido tiene? Y es un camino que todos sabemos cómo es. Pero claro, esa es una opción. Fijaros, una opción que lamentablemente pues está tomando mucha gente. Y todos sabéis las cosas que han pasado en muchos sitios últimamente, no solamente aquí. Todo eso a mí me hace pensar. O sea, ¿el problema cuál es? El problema es que la gente acabe descubriendo qué sentido tiene vivir y para qué. Yo siempre a mis alumnos de la universidad le hago 3 preguntas. Digo, mira, vosotros vais a ser maestros y maestras, ¿verdad? Pues yo me dedico a formar maestros y maestras. Digo, un maestro y una maestra es el que sabe educar a los niños, sabe prepararlos para responder a 3 preguntas por lo menos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Cuando una persona tiene algo que decir a esas preguntas, podemos decir que es persona. Si la escuela, si el instituto, si las carreras universitarias no nos ayudan a responder a esas preguntas, mal asunto. Uno puede tener la pared de su despacho llena de títulos universitarios. Yo conozco muchos compañeros de la universidad y no tienen ni la más mínima respuesta ante esas preguntas. Bueno, pues eso fue lo que descubrió San Rogelio. El sentido de la vida. Un sentido de la vida que llenó sus días, llenó sus ilusiones, llenó sus deseos e incluso le llevó a dar su vida, su propio pellejo. No quiso salvar su pellejo. Hay una frase por ahí en el Salmo 62 que dice: tu gracia vale más que la vida. ¿Recordáis los que estuvimos visitando la exposición en la catedral? Que el lema de la exposición era esa: tu gracia vale más que la vida, entendiendo lo que significa gracia. Gracia no es el chiste, ¿no? Gracia es: tu vida en mí vale más que mi vida. O sea, cuando es lo del tesoro, ¿recordáis aquella palabra del Evangelio? Cuando alguien encuentra un tesoro, dejado otro, pues porque ha encontrado una cosa más valiosa. Y la gente puede pensar que estás loco porque has dejado lo otro, pero tú sabes muy bien lo que has encontrado. Entonces, eso fue lo que a él le pasó. Él encontró el tesoro. Bueno, pues esas son las ideas de punto de partida que yo quería. Mirad, pues a partir de ahí, a partir de una experiencia de alguien como nosotros, de alguien en nuestra tierra, de alguien con nuestros problemas, que de pronto encuentra sentido a su vida, es por lo que surge una hermandad. La hermandad de San Rogelio, y ya sabéis, los de la hermandad y los que no lo sois, que recientemente se aprobaron los estatutos. Bueno, pues, revisando los estatutos de la hermandad, yo encontraba una serie de ideas. ¿Por qué existe ello de una hermandad en honor de San Rogelio, después ya ampliada también con la devoción a la Eucaristía? Para guardar viva la memoria y la admiración, guardar la memoria y la admiración ante un hijo de nuestra tierra que, siendo como nosotros, vivió esta experiencia de encontrarle sentido a su vida. ¿Y quién le dio sentido a su vida? Pues el que tenéis al lado de su cuadro, el que nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como él descubrió que Jesús era el camino, la verdad y la vida, por eso lo representamos con la cruz y por eso lo representamos con ese libro. Esa cruz y ese libro nos están diciendo que él, viendo al que dio su vida en la cruz, encontró la respuesta a muchas cosas. Que él, acogiendo en su cabeza y en su corazón las palabras de aquel que era el camino, la verdad y la vida, encontró su camino. Y nosotros, cuando lo sacamos en procesión, no una vez, sino 2 veces, claro, 2 veces, o cuando pasamos por la rotonda y lo vemos ahí, ¿qué estamos diciendo? Él abrió un camino que merece la pena seguirlo. ¿Por qué los pueblos tienen un patrón, una patrona? ¿Qué sentido tiene que nosotros tengamos un patrón? Los que dedicáis a la costura ya sabéis lo que es un patrón, ¿no? ¿Para qué sirve un patrón? A ver, las mejores costureras, ¿para qué sirve un patrón? La medida. Y si tú haces un traje sin patrones, También se puede hacer, pero más trabajo te cuesta. cuando yo era chico, me acuerdo que me ponía así, en el mostrador de Camilo, allá abajo, y allí. Cuando yo veía a Camilo con el ajón, con aquella, ¿os acordáis? Una tijera así de grande. Es lo único que me acuerdo de. A mí aquello me maravillaba. Digo, madre mía, ¿esto qué es?
Y luego de allí salía, pues fijaros, ¿no? Las cosas que salían. Bueno, pues eso es un patrón. El que ha abierto el camino, el que da una estructura y el que guía. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos en San Rogelio, ese tesoro. Y además, os digo más, no solamente la Hermandad de San Rogelio guarda la memoria, pues como el que recuerda a Napoleón o el que recuerda a un personaje de la historia, sino como alguien que está vivo en medio de nosotros, porque sabéis que los cristianos tenemos una suerte muy grande. Cuando, no sé si vosotros habéis caído en la cuenta, cuando decimos los domingos en el credo, y lo habréis dicho esta mañana, ya no he llegado yo al credo, he llegado después, creo en la comunión de los santos. ¿Vosotros sabéis lo que es eso? Eso no significa que los santos hicieron la primera comunión. No. Creo en la comunión de los santos significa que todos los que tienen la vida santa solamente la tiene Dios, aunque algunos se crean muy santos, eso no es así. El único santo es Dios. ¿Por qué nosotros, desde el día de nuestro bautismo, somos santos, nos llaman los santos? Bueno, a otros también le llaman los santos, pero no está hablando de eso, ¿no? Ellos somos otros santos. Es otra familia. ¿Y por qué la Iglesia, de todos esos que somos miles y miles y miles, pues ha apuntado en la lista de los santos a casi 4.000 a lo largo de estos 2.000 años? La palabra santo significa único, perfecto, bello. Bueno, pues el único santo es Dios. El único santo es Dios. Entonces, la comunión de los santos, es decir, todos los que hemos tenido esa vida de Dios, esa semilla desde el día de nuestro bautismo, todos estamos unidos, aunque no estemos aquí. Por eso en todas las misas nos acordamos de todos los santos, de todos los difuntos y de todos los santos, porque formamos una familia que no la rompe nadie, ni la muerte. Vosotros sabéis por qué los primeros cristianos, y ya me estoy enrollando mucho, los primeros cristianos se les ocurrió enterrar a los muertos dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. Eso ya sabéis que se prohibió. Eso se prohibió por temas de sanidad en España, por lo menos en 1860 y tantos, que por eso se llama el cementerio, porque allí estaba el cementerio. ¿Sabéis por qué? Pues para decir físicamente que a los que se han muerto no se han ido, están con nosotros, estamos unidos a ellos. Entonces, eso es la comunión de los santos. Pues nosotros nos sentimos unidos a San Rogelio no como un personaje histórico al que recordamos, sino como alguien que está vivo y presente entre nosotros. Por eso, lo que hacemos los cristianos en la fiesta de los mártires no es recordar el día de su nacimiento. Cuando hay un personaje importante, si le hacen homenaje, recuerdan el día de su nacimiento. No, nosotros lo que celebramos es el día de su nacimiento en la vida eterna, que en este caso es el día de su martirio. El día 10 de septiembre fue el día que murieron, y así muchos más, porque entendemos que la muerte es el paso a una vida con mayúsculas. Entonces eso es lo que celebramos, y además no de forma privada, familiar, como amigos, cuando hacemos un cumpleaños, sino de forma comunitaria. La comunidad de los cristianos de Íllora, ¿sabéis una cosa? Da igual que seamos 5.000 a que seamos 200, da igual. No os preocupéis por eso, ¿eh? Lo importante es que seamos. Podemos estar angustiados pensando, madre mía, es que hace 40 años la iglesia se llenaba. Madre mía, es que hace 40 años sobraba gente para llevar a San Rogelio. No os preocupéis. Si somos lo que tenemos que ser, tiene sentido. Otra cosa es que tampoco seamos lo que tenemos que ser. Entonces sí es verdad. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y de qué servían aquellas primeras comuniones centenarias que habían ido en los años 50 o 60? ¿De qué servían aquellas iglesias llenas de gente? Cuando mucha de aquella gente, los que no han muerto, viven, pues han cambiado de opción. O sea, en el fondo tampoco había opción. Era una tradición social que la gente iba donde iba. Entonces, ¿por qué es importante San Rogelio para nosotros? Porque él tuvo una experiencia profunda y nosotros estamos llamados, y eso es lo que nos ha dicho hoy el Evangelio, a despertar para tener esa experiencia profunda. Bien, pues en ese sentido, los fines de nuestra hermandad, y ahora entre ellas en la historia,
son fundamentalmente tres. Fomentar el espíritu de la conversión personal y una vida cristiana más profunda. O sea, los miembros de la hermandad y su junta de gobierno son los primeros que tienen que tener la experiencia de San Rogelio. Y lo demás viene por añadido. Que si flores, que si medallas, que si guantes, que si procesiones, perfecto, pero eso después. Primero, haber descubierto lo que él descubrió. Segundo, avanzar en una formación cristiana. ¿Por qué? Pues porque nuestro camino no se puede parar. Y si nuestro camino se para, ya sabéis, cuando nuestra vida se ha parado y nos tenemos que sentar en una silla de ruedas, nuestro camino no se puede parar. Y nuestro crecimiento en la fe tampoco se puede parar. Y en tercer lugar, asumir, y lo dicen los estatutos, con espíritu misionero, los compromisos apostólicos, sociales y cristianos. Lo que dice el Papa Francisco con otras palabras. Ser una iglesia en salida. La iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Un hospital donde la gente que pasa, herida, sufriendo, perdida, pueda entrar y sentirse acogida. Eso fue lo que hizo San Rogelio. Sabéis que el chico que iba con San Rogelio, Servideo, que parece ser que era un sirio, un moro, como dirían algunos, un sirio, no sabemos muy bien si ya era cristiano o si se hizo cristiano con él. Él lo acogió y estuvo viviendo con él. Y cuando tuvo que tomar una decisión importante, como fue ir a Córdoba, lo invitó y lo acompañó. O sea, nuestras hermandades, nuestras comunidades, nuestros grupos tienen que ser grupos abiertos, grupos de acogida, grupos sensibles a las necesidades de los demás, aunque no piensen como nosotros, aunque no crean lo que nosotros. Fijaros que el gran sufrimiento que tuvo San Rogelio fue el ver que mucha gente de su alrededor se había cambiado la chaqueta, simplemente por no pagar impuestos, por vivir mejor y por escalar socialmente. Ya sabéis que a partir del año 711 se impuso aquí el Islam y para seguir siendo cristiano o judío había que pagar. ¿Qué os parecería a vosotros si sacara el gobierno una ley diciendo, vamos a ver, los que vayan, sigan yendo a misa los domingos, los que sigan bautizando a su hijo, los que sigan casándose por la iglesia, en la declaración de la renta tendrían que pagar 3.000 euros más al año? ¿Os lo imagináis? Bueno, pues eso pasó. Eso pasó. O sea, no fue que nos invadieran los moros y vinieron muchos moros. No. Es que la gente de aquí se hizo mora. ¿Por qué? Porque era más rentable. Vinieron unos cuantos, claro, los jefes, los que... Pero la masa de la población, hoy estoy aquí, mañana estoy aquí. O dicho de otra manera, ¿qué tengo que llevar aquí para cobrar a final de mes? ¿Veis cómo hemos cambiado muy poco? No hemos cambiado muy poco. Si esto no lo ha inventado nadie. Pero si esto es muy viejo. Y ese fue el gran sufrimiento de San Rogelio, ver que muchos de sus paisanos, de la gente, pues se habían cambiado de bando. ¿Por qué? Pues porque era más rentable. Y por eso quizá él, en un momento de exaltación, porque algunos lo critican porque pudo ser un exaltado, en Córdoba, cuando alguien le echó en cara, él un poco pensando en algunos de su pueblo, y no sabemos si alguno lo vería allí en la mezquita. ¿Se lo imagináis? San Rogelio de pronto fuera a la mezquita y ver allí a alguno de la Cañada Gallego, recitando el Corán. Todo eso podía haber pasado, no lo sabemos, ¿no? Claro, eso echándole mucha imaginación, porque ni se llamaba Cañada Gallego, ni nada de eso. Pero bueno, ya, los mismos escenarios. No, pues él se dejó llevar de aquello, ¿no? Esto, que echarse para adelante, ¿no? Entonces, recuerdo, esas son las tres finalidades de la hermandad: fomentar un espíritu de conversión, mejorar nuestra formación y asumir un espíritu misionero de salida. Bien, pues a partir de ahí, que eran los puntos de partida que yo os quería plantear, el siguiente paso es haceros caer en la cuenta de que nuestra hermandad es una institución con un largo pasado. Ahora se llama Hermandad de San Rogelio y del Santísimo Sacramento, pero al principio no se llamaba así, se llamaba Congregación del Señor San Rogelio. Así aparecen los libros. Y la pena es que no se conserva toda la documentación, por distintas razones. En la parroquia hay algunos libros, pero no están todos.
Quizá yo esto es algo que no me ha dejado tranquilo, habría que hacer una segunda revisión más profunda, porque cuando esto se hizo, el archivo estaba catalogándose y a mí me gustaría, cuando tenga tiempo, esto, ¿sabes? Son muchas horas de archivo, volver otra vez a meterme en el archivo y volver a revisar y volver a encontrar algo si no hemos sido capaces de encontrarlo hasta ahora. Entonces, la primera dificultad que nos encontramos es que no sabemos exactamente en qué año se creó la hermandad. No lo sabemos. Los datos que tenemos hasta este momento son los siguientes, os los resumo. En el año 1601, haced la cuenta, en el año 1601, en el mes de junio, llegó la imagen de San Rogelio a Illora, la que se quemó en la guerra. Esa llegó aquí en el año 1601. Claro, si en junio de 1601 ya ha llegado aquí una hermandad, una imagen y hay una fiesta, eso no empezó la semana pasada. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Si en 1601 ya hay gente que encarga una imagen, gente que organiza una cofradía, gente... es porque esto llevaba 20 o 30 años mínimo atrás. Por tanto, mi tesis, aunque no la puedo demostrar, es que la Hermandad de San Rogelio tuvo que estar activa desde 1580 y tantos, o 60 y tantos. Ya sabéis que la parroquia tuvo muchos avatares, la parroquia se fundó primero en una capilla que había en el castillo. Me da muy curioso una historia que no sé si la sabéis. Los reyes católicos hicieron al gran capitán alcaide de Illora. Y como al principio todavía no estaba conquistada Granada, había mucha inestabilidad, el gran capitán y su gente se encerraron en el castillo. Y aunque mucha gente se había ido de aquí para Granada, en 1585, pero quedaban algunos. La primera iglesia dedicada a San Gabriel se hizo en el castillo. Yo no sé si las excavaciones cuando sigan nos dirán algo de aquella primera iglesia, pero esa fue la primera. Bueno, pues el gran capitán se casó al año de estar aquí porque se había quedado viudo, se casó con una gran mujer, María Manrique, la que hizo San Jerónimo. En Granada hay una calle que se llama la calle Duquesa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esa duquesa fue la mujer del gran capitán y se les murió la niña. Una niña que se llamaba María, se les murió con menos de un año, en un invierno. Y la enterraron ahí. Y luego ya, cuando llevaron todos los restos a San Jerónimo, ya pusieron ellos toda la familia. Pero voy a esto, ¿no? Esa pequeña iglesita tenía que tener su archivo, y eso desapareció. Ya sabéis que el archivo empieza en 1546. Entonces yo estoy convencido de que tiene que haber algo perdido en algún libro en el que nos hayamos mirado, que nos diga cosas. En cualquier caso, 1601, primera imagen. 1627, un juez de Granada construye en una finca de un lugar que se llamaba Alomarte una capilla y la dedica a San Rogelio. 1627. ¿Por qué? Quitaron la idea de que Alomarte era un pueblo. Alomarte no era un pueblo, Alomarte era pues, un cortijo de Illora. ¿Por qué allí construye una ermita a San Rogelio? Don Diego de Carvajal. Tercera fecha, 1694. Viene de visita el arzobispo, y sabéis que antes las visitas pastorales eran muy ceremoniosas, eso los que sois más mayores lo acordaréis. Era todo muy, salía el alcalde, la banda de música, en fin, todo era un espectáculo, ¿no? Y una de las cosas que se hacían en las visitas pastorales era que cuando el arzobispo venía, un notario de la curia y levantaba acta de todo lo que había. De los libros, de los bienes, había un control importante. Bueno, pues en 1694 se dice que hay entre los libros de las hermandades que entonces existían en Illora, el libro de la hermandad de Nuestro Señor San Rogelio. O sea, en 1694 ya había un libro con bastantes páginas. ¿Haces cuenta? ¿Cuándo se empezó a escribir ese libro? Yo estoy seguro de que antes de 1601. Pero ese libro no existe. Desapareció. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Yo tengo una teoría. Vosotros sabéis que la primitiva sacristía de la iglesia de Illora estaba al pie de la torre. Aquello se quedó pequeño y por las razones que fueran,
decidieron construir la actual sacristía con el salón parroquial encima. Eso es un añadido de 1700 y pico. Pues yo creo que en el traslado de los libros de una a otra se debieron perder. Si hubo algún incendio, si hubo alguna inundación, todo eso, que tampoco lo sabemos, porque no sabemos todos los detalles, ahí debieron desaparecer libros seguro, seguro. Amén de que, bueno, otras desgracias que lamentablemente también han pasado, ¿no? Que sí, en fin, haya gente que no haya cumplido con su obligación de custodiar los bienes de la parroquia. Bueno, ya sabéis, esto lo digo como anécdota, esto se descubrió muchos años después. En la iglesia de Illora hay unos cantorales así de grandes, que están allí guardados, que eran libros de coro para que los sacerdotes que había aquí pudieran cantar los laudes de la víspera, la oración de la mañana y de la tarde. Por lo menos uno de esos cantorales, los sacristanes del siglo XIX, los fueron vendiendo hoja por hoja, a anticuarios. Por lo menos uno. Vete tú a saber ahora. Igual que los sacristanes vendieron al peso los tubos del órgano, al chatarrero que pasaba. Todas esas cosas han pasado. Pero además nadie le daba mayor importancia a eso. Entonces, en todo ese trapicheo de bienes, de libros, de tal, pues pudo caer este libro. Bien. Otra fecha. 1737. El arzobispo don Felipe de los Tueros declara que para los habitantes de Illora el día 16 de septiembre es día de precepto, o sea, lo pone a la altura de los domingos. ¿Por qué? La verdad es que no lo sabemos, llama un poco la atención, pero eso está escrito y registrado. A partir de 1700, la fiesta de San Rogelio aparece en todos los... existía una cosa que algunos lo recordaréis de la escuela cuando erais pequeños, los años cristianos. ¿Os suena eso? Los años cristianos eran como una especie de agendas para todos los días del año, en la que se contaba un poco de la historia del santo del día, para que la gente lo supiera. Bueno, pues eso se llaman años cristianos. Pues en años cristianos del siglo XVIII, el día 16 de septiembre se habla de San Rogelio de Parapanda. Y además en libros publicados por toda España, con lo cual eso es otro dato muy importante. Otra fecha, 1806. Un señor de Illora, al que ya le dedicamos una conferencia hace un año o dos, don Diego Antonio Navarro Martín de Villodres. Su padre era de Illora, de ahí lo de los navarros. No he conseguido yo averiguar qué navarros eran esos. Desde luego, los que quedan aquí no son. Ellos, le preguntaba varias veces, no tienen constancia, que tampoco es tan antiguo. 1806 podía ser un tatarabuelo. Bueno, pues, uno navarro de Illora y Martín de Villodres de Moclín. Ese apellido sigue existiendo en Moclín. Bueno, pues Diego Antonio Navarro Martín de Villodres era un chico muy espabilado, hizo carrera, hizo estudios, acabó en Córdoba de canónigo. Sabéis que antes lo de ser canónigo de la catedral era como las oposiciones de juez notario, era algo que no llegaba a todo el mundo, ¿no? Igual que pasaba en el Sacromonte. Bueno, pues aprobó las oposiciones, era canónigo en Córdoba y debía ser un personaje muy brillante porque el obispo de Córdoba lo hizo hasta vicario general, que en 1806 lo nombraron obispo de una ciudad de Chile, Asunción. Es muy curiosa la historia de Diego Antonio. Los que estuviste en aquella conferencia la recordaréis porque es un personaje que valdría una película, ¿eh? Valdría una película. No he conseguido saber dónde está enterrado porque he ido varias veces a Córdoba, pero lo enterraron en la cripta y allí hicieron movimientos de restos y nadie sabe. Bueno, pero un personaje curiosísimo. Después yo he investigado cosas y tuvo atranques gordísimos con personajes como Sucre o San Martín. En noviembre estuve en Buenos Aires y estuve en Montevideo por temas de trabajo y ahí salió a reducir Diego Antonio Martín de Villodres. Pero eso es otro capítulo. Bueno, pues, ¿sabéis lo que hizo este hombre? En agradecimiento a su pueblo y a San Rogelio, que era su patrón, de que lo habían nombrado obispo, pues eso es como el que saca las oposiciones, está feliz, ¿no? Pues mandó el relicario que hoy tenemos aquí. Y la sorpresa fue que cuando se restauró, pues ¿sabéis cuándo fue eso? Cuando salió el papel de dentro. ¿Eso en qué año fue? Sería anterior a estar yo, ¿no?
es que no recuerdo el año, yo lo tengo escrito ahora mismo de memoria, no lo sé. Se restauró el relicario y en la base salió un papelito enrollado. Yo voy a hacer ahora 21 años. Creo que el año anterior a venir yo estaba recién restaurado el templo. Ahí está. Bueno, pues en la base de ese relicario salió como una especie de acta notarial firmada por Diego Antonio y el notario general de la diócesis de Córdoba, certificando la autenticidad de las reliquias. Bueno, pues esa fue la última, digamos, fecha importante, 1806. Las otras fechas ya son lamentables, que es mejor no recordar. La destrucción de la imagen, ¿no?, en el año 36, y la construcción de la actual imagen en el año 38, que es de un buen escultor, de Navas Parejo. Ya sabéis que la autoría de la primera imagen no está clara. CF tiene algunas teorías, pero claro, como la imagen no existe, tampoco podemos saber más. Existen algunas fotos de no muy buena calidad que impiden. Bueno, pues estos son los datos. 1601 la imagen, 1627 la ermita Navamarte, 1694 el registro de un libro en una visita pastoral, 1737 visita, o sea, conversión en día de precepto, la presencia de los calendarios y las reliquias. Bien, pues profundizando en esos datos, algunas curiosidades que creo que es importante, están publicadas en el libro, los que hayáis leído el libro lo sabéis, no voy a decir nada nuevo, pero esa imagen de 1601 la costeó una persona del pueblo que se llamaba Juan de la Cueva. Yo creo que ese apellido ya no existe, ni yo, ¿no? Yo nunca lo he oído. ¿Alguien que se llame de la Cueva? Bueno, pues él fue quien costeó esa imagen, la primera. Y el arzobispo que entonces había en Granada, que autorizó todo eso, fue nada más y nada menos que don Pedro Cabeza de Vaca y Quiñones, que fue el que fundó el Sacromonte, o sea, un personaje. Su padre había sido virrey del Perú, don Luis Cabeza de Vaca, y el niño pues salió también con cabeza, ¿no? Y de hecho, sí, fue importante. Vino aquí y era además fiscal en la audiencia. Ya sabéis que entonces la Iglesia y el Estado estaban mezcladas, y siendo fiscal supremo de la Real Chancillería de Granada, lo hicieron arzobispo, ¿no? O sea, que era un personaje especialista en derecho. Y de aquí, por todos los líos que hubo en el Sacromonte, que de eso ya hablaremos otro día, lo acabaron trasladando, mejor dicho, lo quitaron del medio y se lo llevaron a Sevilla. Cuando alguien incomoda un poco, lo ascienden y lo quitan del medio, ¿no? Y todos contentos, ¿no? Bueno, pues estos son los datos en torno a la imagen. La segunda cuestión: ¿por qué se hace una capilla de San Rogelio en un sitio que yo no he estado nunca, pero imagino que vosotros sí? El Cortijo del Arache, en el suroeste de Alomarte. Si uno se pone viendo la sierra de Alomarte, en el suroeste, es más o menos por donde está el cementerio, ahí más abajo, ¿no? Por ahí, en dirección a Brácana. Bueno, pues ahí se construyó en el año 1627 la ermita. Bueno, y además sabemos, porque se conserva ese documento, todo lo que pasó, que hubo una fiesta, que fue el cura de Íllora, que le acompañó, que estaba dedicada a que todos los trabajadores de esa zona fueran, como hoy digo yo, tuvieran garantizada la misa los domingos, y que no, qué cosas, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Bueno, pero vamos, que esto no es de la Edad Media, ¿sabéis? ¿La ubicación de esta ermita o...? Dice simplemente que estaba al suroeste del Cortijo del Arache. Lo único que sabemos es que en 1845 un ministro encargó una especie de catastro, el catastro en la época de Pascual Madoz. Entonces dice que en la zona del Cortijo del Arache, 1845, se conservan unos antiguos arcos de un edificio que era de monjes benedictinos. Eso no es cierto, porque ahí nunca hubo un convento de benedictinos. ¿Cuál es mi tesis? Que fue la iglesia esta. ¿Qué pasó? Que en 1771 se construyó la actual iglesia de Alomarte, y esa se abandonó. Entonces, cuando un edificio, ya sabéis lo que pasó con la ermita Santana, todos nos acordamos de las paredes que había. ¿Por qué? ¿Cuándo se abandonó la ermita de Santana? ¿Lo sabéis? Igual que la de la Virgen, que nos queda la era de la Virgen, igual que la de Santa Catalina, que nos quedan algunas paredes, igual que la de San Sebastián, que no nos queda nada.
Esas ermitas desaparecieron cuando el dinero que cada ermita tenía un par de fincas con sus beneficios, que tiene un nombre eso, pero bueno, con lo que eso producía era una especie de fundación, mantenía la ermita, y luego además esas ermitas eran también cementerios. La renta de la tierra. Eso, la renta, perdón, la renta. Entonces, esas ermitas se mantenían con la renta de las 2 o 3 fincas que tenían y con lo que la gente pagaba por enterrarse. La gente pagaba por enterrarse. Si vosotros, un día, sin que se entere don José Luis, vais a la iglesia, levantáis el suelo de la iglesia, os vais a encontrar una sorpresa. ¿Por qué? Porque la iglesia de ellos está dividida en lo que se llamaban trances, en trozos en rectángulos, donde la gente se iba enterrando. Y cuando aquello se llenaba, se sacaba, se llevaba al osario y se empezaba otra vez. Y eso valía dinero. No era lo mismo estar en el primer trance que estar en el último. Entonces, tantas veces como hemos estado en la iglesia de ellos, allí debajo hay cientos de personas enterradas. Porque cuando echaron ese suelo, que lo echaron poco antes de la guerra, en la Segunda República, por cierto, el maestro de obras fue Nicolás Jiménez, ¿eh? No sé si lo sabéis. Nicolás Jiménez fue el maestro de obras que puso ese suelo. Otro personaje para la historia de nuestro pueblo, ¿no? ¿Sabéis quién fue Nicolás Jiménez? Los más jóvenes a lo mejor no. Bueno, pues Nicolás Jiménez fue el maestro de obras que echó ese suelo. Pues taparon todo lo que había debajo. Y allí se quedó. Bueno, pues eso financiaba las ermitas. Entonces, ¿cuándo desapareció? Cuando en la desamortización el gobierno expropia todas esas fincas, pues ya no hay dinero para mantenerlas. Si ya veréis lo que pasó con la hermandad de San Rogelio, y fue antes. Las fincas, las ermitas que a veces eran devoción de una familia, de dos. ¿Quién construiría la ermita de Santa Ana y por qué? ¿Quién la de Santa Catalina? ¿Quién es la de la Virgen de la Cabeza, arriba? ¿Quién la de San Sebastián? Bueno, pues cuando las familias que impulsaron eso se murieron, dejaron unas rentas, y esas rentas desaparecen, pues el edificio se hunde y se acabó la historia, ¿no? Bueno, pues la última que ha llegado hasta nosotros ha sido la de Santa Ana. Bueno, pues yo sostengo la tesis de que lo que pasó con esta iglesia de San Rogelio fue lo mismo. Se fue cayendo, quedaron paredes, hasta que alguien llegó, le dio un mochazo a aquello, puso olivos, y vete tú a buscar ahora dónde está aquello. Claro, lo que pasa es que eso pasó hace bastantes años, ¿no? Si ya en Alomarte hay una iglesia, la actual, en 1771, esto pasó 40 años antes. Bien, esa es la segunda cuestión. La tercera. También estoy convencido de que aquí, aunque la gente se pasara al Islam, debió de conservarse de boca en boca la tradición de que uno murió en Córdoba. Yo estoy totalmente convencido. Porque habían pasado años, pero no tantísimos. Nosotros conocemos historias viejas del pueblo, ¿no? De hace 500 años. Pues entre los años 852 y 1400 tampoco son tantísimos años. Y estoy convencido de que algún tipo de tradición o de leyenda debió de conservarse. Si no, ¿de dónde salieron esas historias de que a San Rogelio le lavaba los pañales en los peñascos? ¿O es que eso se lo inventó alguien un día y todo el mundo se lo creyó? ¿O es que hay algo de fondo de verdad? Claro, la pena es que no tenemos documentación. Entonces, los historiadores en ese sentido somos muy sospechosos. Si algo no está documentado, de momento es mejor no creérselo, no sea que sean fantasías, porque ¿sabéis lo que pasa? Cuando de un personaje importante o de alguien hay espacios ocultos, los seres humanos somos muy curiosos. Yo, cuando era pequeño, siempre me llamaba la atención pasar por las puertas y ver a las mujeres asomadas a las ventanas. A ver, ¿no? Y si había un poco de confianza, niño, ¿tú de quién eres? Bueno, la curiosidad, esa la tenemos aquí. Bueno, pues cuando tenemos una curiosidad sobre un tiempo histórico de alguien, si no lo sabemos, nos lo inventamos y nos quedamos tan tranquilos, ¿eh? Y si se lo inventa el abuelo, el nieto lo cuenta como si fuera verdad y como si encima lo hubiera visto el abuelo. O sea que esto es muy curioso. Bueno, pues yo estoy convencido de que la devoción de nuestros antepasados a San Rogelio tiene que ver con alguna tradición que se mantuvo. Entonces, si me permitís, yo sostengo en el libro esta hipótesis. El culto a San Rogelio fue una realidad persistente en el tiempo y en la vida del pueblo que llevó a sus vecinos a encargar una imagen del santo, solicitando los correspondientes permisos. Entonces,
¿Qué razones me llevan a afirmar eso? Primera, en 1486 está aquí el Gran Capitán. Bueno, pues el Gran Capitán era de una familia muy poderosa de Córdoba, que tenían su casa solariega en Montilla. Se había estado en Montilla, que eran los restos del castillo. Eran los restos del castillo de la familia del padre y el abuelo del Gran Capitán. Lo que pasa es que tuvieron sus diferencias, sus hermanos, con los reyes católicos, y el rey Fernando destruyó el castillo. Es otra historia. Entonces, si el Gran Capitán es de una familia de Córdoba, que conocen la historia de Córdoba, que conocen la historia de los mártires de Córdoba, ya sabéis que no fue solo San Rogelio, fueron 60 más. Yo estoy convencido de que alguien del séquito del Gran Capitán, desde los capellanes que tenían hasta, en fin, sabéis que un personaje importante movía siempre 20 o 30 personas, ¿no? Alguien de Córdoba debió de hablar de eso o de traer eso. Esa es una hipótesis, pero tampoco tenemos documentos para demostrarlo. Segundo, la cercanía entre Córdoba y Granada. Al fin y al cabo, por ahí tenemos a Montefrío y a Priego al lado, ¿no? O sea que ahí hay comunicación. Tercera, en 1572 se encontraron en Córdoba un libro que escribió uno de estos mártires, San Eulogio de Córdoba. Se encontró ese libro, y en ese libro tenemos el relato de la muerte de San Rogelio. El Memoriale Santorum. Cuando estuvisteis en Córdoba, os hablaron de San Eulogio. Bueno, pues, si en 1572, poco tiempo después de todo esto, se redescubre la historia de San Rogelio, aquí se tuvieron que enterar, antes o después, que llegó esa información. Y luego, pues, esa tradición oral que aquí siempre se ha mantenido. Entonces, dejando claro esos datos, que como veis son un poco fragmentarios, pero bueno, nos dan una cierta idea. Ahora me gustaría dar otros más todavía. Algunos datos concretos sobre la Hermandad de San Rogelio. Entonces, existe un libro de actas de hermandad, que por cierto, yo no sé si ese libro igual valdría la pena, ya no está aquí José Luis, pero no sé si valdría la pena ese libro que la hermandad lo escaneara, o de alguna manera, para tenerlo, porque yo no sé exactamente, yo no me he ocupado de eso nunca, si todos los libros de actas de la hermandad, desde que se reconstituyó en la última fase, están recopilados en el mismo sitio. Por lo tanto, me decía Tere que las actas, que ya no las tenía todas y tal, pero por eso digo que sería muy importante que las actas, desde que existen, en los años 90, ¿no? Así, estén todas juntas, pero también sería muy interesante que alguien de la hermandad pues pudiera, ya porque eso ya es un bien de la parroquia y eso es complicado, pudiera tener una copia de esos libros, para tener el propio archivo de la hermandad. No sé en qué formato, no sé, ¿esos libros están microfilmados? ¿Están...? Es que he salido un momento, no sé qué libros... No, los libros de actas de la hermandad antigua, ¿eso está en soporte digital o eso está en papel? Pues no estoy seguro. Porque sería muy interesante... Como tú sabes, se microfilmaron hace tiempo. Si lo llevaron, supongo, no sé si llevaron solo lo de bautismo o sacramentales. Mi idea era que se pudiera tener junto todo lo que hay de actas y de archivos de la hermandad, empezando por este primer libro de 1600 y pico. Sí. Entonces, eso vale dinero y eso requiere tiempo, y si hay un bien de tipo los permisos. Eso, si alguien tiene tiempo y lo puede ir haciendo, como las cámaras estas que no dañan diríamos, los libros estos antiguos que son delicados. Es decir, las que no, como tienen luz fría, digamos, las cámaras que tienen luz, se puede ir fotografiando. Y lo digo, y perdonadme, esto no es una indiscreción ni un ataque a nadie, lo digo porque eso es muy importante, porque a raíz de esos documentos se han escrito cosas y se han dicho cosas, en fin, bastante discutibles por historiadores aficionados de nuestro pueblo, y no voy a decir más. Entonces, eso, en algún momento recordáis que tuve yo que redactar un escrito hace 3 o 4 años, aclarando cosas, porque esa documentación hay que ponerla en manos de expertos, no de un aficionado que se pone a leer aquello y dice lo que se le ocurre. Porque se llegaron a decir, y están publicados en internet, auténticos disparates, a partir de ese libro de actas de San Rogelio. Entonces, yo creo que eso es importante, pero insisto, eso requiere tiempo y dinero. Ya sabéis más que dinero es tiempo, es que alguien lo quiera ir haciendo
No es muy caro Bueno, pues el tiempo. eso como, digamos, como reto, ¿no? El tener la documentación junta. Bien, pues de esa documentación y de los libros de actas conservados, me gustaría dar unas cuantas pinceladas de lo que sale. Entonces, lo primero que sale es el hermano mayor. Entonces, el cargo del hermano mayor, o mayordomo, como entonces se decía, eso del hermano mayor vino después, ¿no? Era anual. Todos los años se renovaba por votación. Además era muy curioso, lo dicen en las actas. Había un toque de campana específico para llamar a la gente de la hermandad. La gente entonces, claro, oía la campana, porque la campana se oía de todos los sitios, y sabían perfectamente si era toque a fuego, toque de tal, toque... Y había un toque específico para convocar a la gente de la hermandad, y dice en un momento determinado, por ahí está en el libro, ¿no? Porque el cura levantaba acta como notario. Es decir, después de dar los toques y de estar muchas veces tocando, se procedió a la elección con los que acudieron. O sea que no os desaniméis. O sea que esta historia es muy vieja, ¿eh? Hace 300 años también venía poca gente. Pero bueno, así era. Bueno, pues entre los que estaban allí, dijo el mayordomo, dijo el más antiguo, un tal Juan de Bolafia: mire usted que yo tengo muchas tareas en el campo, que tengo muchos olivos y que tengo que regar la huerta y que no puedo estar pendiente de esto, que dimito. Pues se toca la campana y se elige al siguiente, ¿no? Eso está recogido en acta todo. Bueno, pues entonces el cargo era renovado anualmente, y era muy bonito porque había toda una ceremonia en la que se llevaba de la casa del hermano saliente, del mayordomo saliente al hermano entrante, pues se llevaban todos los atributos, todo el pendón, en fin, todas las cosas de la hermana, e incluso una imagen pequeñita de San Rogelio que el hermano mayor guardaba en su casa. Iba la banda de música, en fin, aquello era todo, digamos, es que ser hermano mayor de San Rogelio era un cargo importante, ¿no? Y aquello, el pueblo se volcaba, era un día de fiesta, claro, el hermano mayor tenía que pagar la invitación, la comida. Y ahora diré más cosas, ¿no? Entonces, claro. No, es que dimitió, acabó dimitiendo por eso, porque decía que era una ruina para su patrimonio aquello. Eso Juan Miguel, es que también hay que sobrevivir, también nos podrá decir cosas de ese tipo, ¿no? Porque los demás no veo aquí ninguno, de los anteriores. Bueno, pues era el responsable de conservar el patrimonio de la hermandad con su propio patrimonio. Y se firmaba un acta notarial diciendo: si hay un estandarte de plata, si hay tal, tal, si esto se pierde, desaparece, tú lo tienes que pagar. Sí, eso era así, ¿eh? Porque además, como entonces ya sabéis que la Iglesia está unida al Estado, era un documento civil, con valor oficial. Entonces aquello es que era así. Entonces, sabemos que en el acta de 1714, que los bienes de la hermandad eran estos, os lo leo: una talla dorada de pequeño tamaño de San Rogelio, con crucifijo en las manos y una diadema, una manga de tafetán blanco bordado con seda de diferentes colores, con un asta de madera, y una cruz grande de plata para colocar sobre la manga. Eso sabéis lo que es, ¿no? La manga era aquello que iba antiguamente en los entierros, eso ya desapareció, era el asta de la cruz con una especie de tabla, con una especie de vestidito, ¿no? Eso era la manga. No, la manga era eso. Lo que pasa es que eso desapareció. Yo de niño todavía recuerdo ver las mangas de los entierros por allí dando vueltas. En algunas parroquias todavía conservan las mangas, en las cruces las visten, sí, con su túnica. En la Alpujarra yo he visto algunas. Y en Guadí había la última vez que estuvimos. Pues la hermandad de San Rogelio tenía una manga específica para vestir la cruz, sobre todo los días de procesión, ¿no? Una manga, una cruz grande de plata para colocar sobre la manga. Y yo aquí tengo mi tesis, que eso habría que demostrarlo. Pregunto: ¿será la cruz de plata grande de la parroquia esta cruz? Yo no lo sé, pero cuando en el inventario aparece una cruz grande de plata para colocar sobre la manga, tenía que ser una cruz de cierto relieve. Pero claro, esta cruz no tiene, que yo sepa, ninguna inscripción por ningún sitio. Igual que el otro medallón sí la tiene. Entonces, si no era esa, era una parecida a esa. La pregunta es: ¿dónde está? Porque sabéis que la hermandad, bueno, no quiero adelantar cosas, hay un momento en el que desaparece y estos bienes se quedan en la parroquia, ¿no? Entonces,
igual que durante muchos años el medallón de San Rogelio, este de plata, ha estado metido allí en una caja y nunca se sacaba, pues con la cruz, que sí se usaba, igual... ¿En qué año aproximadamente? 1714. A lo mejor la gente esta que lo vendía, todo lo vendía también. No, pero en esta época no. En esta época no, eso vino después. Eso vino después. A lo mejor fue después. En el tiempo cuando entraron a estos saqueadores de iglesias, pues... La cuestión es que en 1714 se dice que hay una cruz grande de plata. Punto. Sí. Eso es lo que sabemos. Virginia decía las chicas, pero claro, No, la chica es posterior. Es que hay dos. La chica es posterior. La grande, Y de peor calidad. La grande sí puede ser de esa época perfectamente. Bueno, pues ahí está. Otra cosa sería ver si en los inventarios de la parroquia hay otras cruces y ver si había más de una. Pero si no hay otras cruces, yo creo que es esa. Pero en fin, porque es lo lógico, la hermandad patronal, pues tuviera una gran cruz para las fiestas, ¿no? Más cosas. Una arca mediana de madera para guardar la cera, en una cantidad variable. Yo esa arca nunca la vi. No sé si era uno de esos bancos que se abren, puede ser, pero ninguno de esos bancos tiene San Rogelio por Bueno, hay dos arcas también. de esa época. Pueden ser. Bueno, pues, para guardar la cera. Ahí estaba. Y unas andas con varas largas. Esas andas, vete tú a saber ahora dónde están, ¿no? Y luego un libro de actas con hojas en blanco para asentar a los integrantes de la congregación y reflejar la contabilidad. Esos eran los bienes que tenía entonces la hermandad. Y luego otra cosa que yo he detectado, aunque no está en ningún libro oficial, es que existía la costumbre de que durante un tiempo al año la imagen de San Rogelio estaba en el convento. Y se bajaba la víspera a la iglesia para la procesión. Pero eso, como la documentación del convento desapareció, sabéis que eso fue un desastre porque la desamortización acabó con todo y luego al final, bueno, pues ya sabéis lo que han hecho hasta destrozar el edificio. Eso es una pena, ¿no? Eso, todavía no acabo de entender cómo se permitió destrozar un edificio del siglo XVII. Yo no lo acabo de entender eso. Por además eso dio la Junta permiso encima. Que bueno, eso ya son otras cuestiones. Pues ahí estaba durante unos meses al año la imagen de San Rogelio y se bajaba. Bueno, ¿cuál era la responsabilidad del hermano mayor anual? Organizar las fiestas patronales en su conjunto. O sea, el hermano mayor era la comisión de fiestas, en su persona la concentraba. La fiesta religiosa y la fiesta popular, asumiendo sus gastos, música, fuegos artificiales, toros, cera, porque una cosa muy importante que después no se recupera nunca es que había toros de Nílleda, ¿eh? Y los toros eran en la plaza, se tapaban como los Sanfermines, se tapaba la Cuesta Pilar Alto, la del Casino, la calle Real, y allí había una corrida de toros. Y algunos años hubo hasta muertos, según la acta. Yo lanzo, digo lo que dice. Viene el animalista y entonces... Perdona, un poco ya. Cuando decidáis que me estoy enrollando mucho, cortamos, que esto es camati como decís, vamos. Vienen los de animalistas y entonces ya corremos. Bueno, los fuegos artificiales, los cohetes, o sea que es una cosa antigua. O sea que eso de las estampas y las bengalas, eso no es una cosa de allá, eso no fue una ocurrencia de la gente del pescado, eso es una cosa más vieja, ¿eh? No se le ocurrió a Rogelio, pues, porque a lo mejor sería el padre de Rogelio del pescado, ¿no? Y a mí me contaba mi madre que hubo una época en que nadie sacaba San Rogelio y lo sacaba mi abuelo y sus tres hermanos y el capataz era mi bisabuelo. Claro, eso serían los años de la República. Sí, seguro. Si no, es que todo además tiene... eran como eran, porque yo soy una memoria, pero mi bisabuelo era puras dones. Bueno, pues, música, fuegos artificiales, toros, cera y administrar los ingresos derivados de las mismas. Y esos ingresos podían ser donativos de la gente que iban pidiendo por las casas. Yo todavía, no sé si lo recordaréis, la comisión de fiestas, que todavía se llamaba mayordomo en los últimos años de Franco, todavía iban pidiendo por las casas. Yo recuerdo que en el mes de julio y agosto nos íbamos con mi familia a la cortijo y a las monjas, y a los cortijos iban pidiendo. Yo tengo resguardo de mi abuelo de haber donado para la fiesta. Claro. Pues eran donativos en metálico u, ojo, en especie. Eso aquí ha desaparecido, pero cuando yo estuve destinado en los coros de la Alpujarra,
además allí era muy curioso porque iban los mayordomos, eran pueblos antiguos y todavía se mantenía la figura del mayordomo, ¿no? Una cosa, estaba mezclado todavía lo religioso. Y era muy curioso porque iban los mayordomos con un alambre lleno de morcillas y de salchichones. Como era la fiesta de San Sebastián en invierno, pues llevaban en 2 palos. En José Luis estuvo en Bérchula, no sé si en Bérchula quedaba eso, pero en Medina Alfar yo todavía he visto los mayordomos con un palo lleno de morcillas y de hojas de tocino. Se veían más hojas de tocino que jamones, las cosas como son. Pero es muy curioso. Y luego en la fiesta la subastaban y sacaban un dinero. Sí, lo había un baile. Lo de recaudar y pedir por las casas sí es muy reciente. Bueno, pues esto era una de las funciones que tenían los mayordomos. Pero os digo más, incluso no se limitaban, bueno, un detalle, siempre había déficit. Siempre había déficit. Eso se conserva en todos los libros de cuentas. Por eso el mayordomo siempre le costaba dinero. Hasta que llegó una crisis, que la diré más adelante. Bueno, otra cosa que hacía la hermandad, y por eso me alegra que se haya retomado esa costumbre de la ofrenda, es que varias veces al año hacían una colecta de noche, iban unos cuantos de la hermandad con vela y con una campanilla, una colecta para los pobres. Y esto se llamaba así: colectas destinadas a socorrer a los pobres vergonzantes. Sabéis que el concepto de pobre vergonzante a nosotros nos suena a chino, pero es que antes, y eso nos hace muchos años, había gente, yo recuerdo de niño ir a veces de la parroquia a llevar comida y cosas a los peñascos, Mari te acordarás de situaciones límite muy duras. Entonces, eso eran los pobres vergonzantes, gente que estaba al límite. Bueno, pues la Hermandad de San Rogelio tenía una dimensión solidaria de atender a esta gente. Y la gente respondía obligada, ¿no? Imaginaros, el pueblo sin iluminación eléctrica, 20 o 30 de la hermandad con velas, tocando la campanilla y con espuertas y con sacos recogiendo cosas. Y lo hacían 2 veces al año, por lo menos. Y aquello funcionaba. O sea, la hermandad, hoy por hoy, esto tenéis que saberlo, es la institución viva más antigua que hay en Illora. Excepto el ayuntamiento, que es de la época de la conquista, y la parroquia, después de la parroquia, la institución más antigua que hay en Illora es la Hermandad de San Rogelio. Y tenía un papel social muy importante, como era el de la redistribución de la riqueza, ¿no? Algo de lo que habló tanto el Papa Juan Pablo II en la doctrina de la sociedad de la Iglesia y el actual Papa. Entonces yo creo que estas son cuestiones que nos tenemos que volver a recuperar, a plantear de otra manera, con otra sensibilidad, pero esto es importante, ¿no? Otra cosa muy frecuente y que ha desaparecido, era costumbre que la gente del pueblo dejaba herencias a la hermandad. Y con el dinero de un olivar, con el dinero de tal o de cual, había una renta para pagar cosas de este tipo. Entonces, yo no sé si en ello queda ya alguna finca de ese tipo, alguna fundación. Antiguamente había alguna. ¿Queda alguna o ya no? Pues eso ya desapareció. Ya no. Hasta hace poco, pero eso era de algo que dejó Amalia Reina Villegas, y entonces el arzobispado pues nos daba, ya los últimos años daba unos 100 euros, empezó por 300, pero con el tiempo fue bajando y ya llevamos varios años que ya no corresponde nada. Y por eso todavía le seguimos ofreciendo misas por esos beneficiarios, es decir, personas que han ayudado a la parroquia y que... Pues la Hermandad de San Rogelio recibía muchas donaciones de ese tipo. Hoy no la llamaríamos así, hoy la llamaríamos sponsorizaciones, ¿no? O la llamaríamos micromecenazgo, en fin, eso tiene otros nombres, pero ha sido una fuente de financiación siempre. A través de comercio, a través de, no sé, eso yo creo que tenemos que ir hacia la autofinanciación absoluta de la Iglesia y de las instituciones de Iglesia sin depender de ninguna institución pública. Y todo esto hay que organizarse, porque en otros sitios están organizados. Mira, yo el año pasado estuve con unos amigos de mi parroquia de Granada, estuvimos de viaje en Polonia. Y venía con nosotros una persona, un matrimonio polaco, que están aquí en Granada, pero que estuvimos en su ciudad. Y nos explicaron cómo funcionaban muchas cosas de las parroquias polacas, incluso en los años duros del comunismo, donde era durísimo, ¿no?, seguir siendo católico y ir a la iglesia. Entonces, en esos años, os hablo concretamente de la ciudad de Cracovia, en el sur de Polonia. ¿Sabéis cómo se financiaban las parroquias? El párroco
iba a todas las casas de la parroquia 1 o 2 veces al año mínimo. Estaba con ellos, conocer sus problemas, conocer sus dificultades. Y las familias le daban un sobre al párroco con lo que buenamente podían aportar. Eso institucionalizado y bien administrado, imaginaos. Así se financió la iglesia de Polonia hasta hace 10 años. Ahora ya cambió el régimen. Y se financió muy bien, ¿eh? Porque la gente era solidaria. Entonces, todo eso yo creo que tenemos que reconstruirlo, porque además en nuestro caso no es nuevo, ya existía. Tenemos que darle otro formato, tenemos que darle, pues yo qué sé, pues a lo mejor no hay que ir por las casas, a lo mejor hay que hacer la aplicación esta del Bizum y que la gente pueda mandar 5 euros con una aplicación y se acabó la historia. Y nadie se entera, es rápido, es barato, ni están los bancos por medio. Entonces, la financiación para todas estas cosas hay que recuperarla. Bueno, son datos de la historia y ahí están, ¿no? Porque además la hermandad no solamente colaboraba con sus propias necesidades, también con la parroquia, las cosas que iban surgiendo, ¿no? Nosotros pensábamos que algo frecuente era que había mucha gente que se moría y no se podía pagar el entierro. Entonces colaboraban con la hermandad de las ánimas, ¿no? Bueno, pues más cosas. Sabemos el nombre de pocos hermanos mayores, ¿no? Pero en las actas que se han conservado, yo voy a decir nombres por lo menos para que después de tantos años aquí resuenen sus nombres, ¿no? En 1714 era un tal Juan Solana, en 1715 Alonso Roldán, en 1716 Juan Martín de Bolafia, este que dimitió porque decía que no podía, en el año 17 Roque Gutiérrez Olmo, y más, he puesto esto simplemente para que... Bueno, en 1806, la última acta que se conserva, levantada por el cura, que lo tenía en el libro, decía: después de que durante los 2 últimos años la gente del pueblo, dice así, ha hecho resistencia a hacer donativos, la parroquia renuncia a mantener activa la Hermandad de San Rogelio y se le ceden los trastos al ayuntamiento. Y desde 1806 hasta 1933 no existió Hermandad de San Rogelio. Existieron los libros, había gente pues que más o menos se encargaban de la procesión y tal, pero ¿por qué? Pues porque el tema económico también hay que tener en cuenta, son unos años muy complicados, son los años de la invasión de los franceses, los años de la guerra contra los franceses, en fin, pasan muchas cosas, ¿no? La cuestión es que en 1806, la última acta de noviembre, digamos que se cierra. Bueno, pues, desde ahí estamos hasta 1933. En 1933, un grupo de gente de Illora, no sabemos quién, porque no se conservaron los nombres, empezaron a moverse para resucitar la Hermandad de San Rogelio e incluso hicieron unos estatutos, y los estatutos se mandaron a Granada a la curia y la curia les dio un primer visto bueno. Pero pensad que estamos en el año 34 y bueno, fue el año 33, perdón, fue el año en el que después se destruyó la iglesia, todas estas cosas, y la cuestión es que eso quedó parado. Ya nunca más se supo. ¿Qué consecuencias tuvo esto? 2, fundamentalmente. La primera fue una pérdida del protagonismo social de la hermandad. La Hermandad de San Rogelio de Illora era mucho. En cuanto deja de actuar, pues la gente ya ni habla de la hermandad ni tiene presencia pública. Y segundo, un progresivo deterioro de la dimensión religiosa. Y la fiesta de San Rogelio quedó reducida a sacar la procesión, pero ya está. Y como mucho, lo que llamaban los antiguos la función de iglesia por la mañana, pero ya no había nada más en torno a San Rogelio, ni había traslado al otro, no había nada, porque ya, como no había quien lo organizara, los del ayuntamiento iban a lo básico, a los cohetes, a las flores y a la banda de música, y se acabó la historia. Y luego, ya sabéis que en esos años hubo también una actitud bastante agresiva hacia los religiosos, en la que encaja lo que tú dices, en la que, bueno, pues, imagino que sería todo un acto de heroísmo, en esos momentos, sacar a San Rogelio, porque ya sabéis cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces, en el año 34 sabemos que el cardenal Parrado aprobó los estatutos, pero nunca más
se sabe qué pasó con esos estatutos, ni se conservan en esos estatutos, a no ser que en alguna carpeta olvidada de parroquia estén. En su momento no las encontramos, pero sería cuestión de seguir buscando, o que en la curia haya copias. 1934. Bueno, incluso fijaros, en 1938, cuando llega la nueva imagen a Illora, gracias. En el año 38, cuando llega, sabéis que hubo una fiesta, pues ahí se conserva en la hemeroteca de Ideal, se conservan las fotos, la gente salió a recibirla, vino un café, una cosa muy curiosa. Todo eso lo cuento en el libro. Pues entonces tampoco había hermandad. Curioso, ¿no? Porque claro, es que eran años muy duros y yo creo que no era una prioridad recuperar la hermandad de San Rogelio, por todas las cosas que estaban pasando, ¿no? Era en medio de la guerra, en el 38. Entonces, sigue sin existir la hermandad hasta que en los años 50 hay un segundo intento. Y en este caso sabemos que el párroco don Jesús Osuna fue el que puso en marcha esto, y sabemos que el vicehermano mayor era Antonio Palomino Medina, y el hermano mayor Juan Agea Navarrete. Con Agea. Con Agea. Y el Palomino que vive enfrente de la farmacia. Ahí está. Pues esto era el hermano y el vicehermano, pero nunca llegó a constituirse la hermandad. No sabemos por qué. Yo tengo mis sospechas de por qué, pero sería muy interesante. Tenemos en la parroquia un diario de don Jesús, que eso todavía no se puede publicar porque podría ser, en fin. Diario de don Jesús. Don Jesús Osuna escribió un diario de todos los años que estuvo aquí contando las cosas del pueblo. Eso lo saca tú y la verías. Hombre, yo he leído algunas páginas, pero algunas cosas sí las contaba, ¿eh? Algunas cosas sí las contaba. Y esto sí os lo digo en primicia. Y la relación de don Jesús con Juan Agea no era precisamente de la mejor, ¿eh? Entonces, pues, era complicado. entonces Casi los dos. los dos eran complicados, ¿eh? Casi los dos. También por lo que tengo. Estamos aquí, esto es público, ¿eh? Esto es público, no es ningún secreto, o sea que esto lo sabe todo el pueblo, y si no lo sabéis, vuestros padres y vuestros vecinos también lo saben. El marido de, no me acuerdo, de Mariquita de los Polos, cuando se casó, no sé en qué año sería eso, en el 58, 59 o por ahí. Bueno, pues don Jesús Osuna fue a confesar, y después de confesar antes de la boda, dice: mira niño, dice, págame la boda, porque después se forma mucho jaleo y vaya que se nos olvide. Y resulta que la boda se la había pagado ya el padre del novio a don Jesús. Eso lo contaba el mismo padre del novio, que ya murió, ¿no? Entonces, cosas de Yo ese puedo tipo. contar otra anécdota. Mi tío Antonio Gallego, ¿sí sabes quién es, no? Sí. Que vivía en los Herradores, cuando se iba a casar, le dijo a Jesús: si me pagas antes de la boda, te caso mejor; si me pagas después, te caso peor. Era un personaje, don Jesús Díaz era un personaje, ¿no? Osuna Díaz, perdón. Bueno, pues que yo tengo mis sospechas, decía. ¿Por qué aquello no siguió para adelante? Pues vete tú a saber. Pero quizás pueda haber algo ahí en ese diario, que esa página en concreto yo no la he leído, ¿no? O sea que, y si se lee, igual no se puede contar, ¿no? ¿Y cuándo se puede publicar? ¿Cuándo se puede hacer público? Eso, de momento no se puede publicar. Tiene que ser muy distraído. De momento no se puede publicar. Yo, pero además, yo en eso tengo experiencia porque en mis manos han ido cayendo, por razones de trabajo, distintos diarios. Yo tengo el diario completo, algunos lo conoceréis, de don José Montero Vives, que fue director general de la Escuela de la Ave María, un sacerdote pues de una familia importante de Motril. Los de Ron Montero de Motril son sus sobrinas. Bueno, yo tengo el diario desde 1951 hasta 2007, y es mejor que siga con 7 llaves todavía. Todavía. No, pues con el de Jesús, don Jesús Osuna, que ya hace muchos años se murió. Don Jesús se murió siendo yo niño, en el año 73 o 72, por ahí se murió. Yo lo recuerdo perfectamente ahí en la residencia de Plaza de Gracia, con el cigarro, esto lleno de ceniza siempre. ¿Y los dedos quemados? Siempre. ¿La mano metía así en la sotana? Siempre. Y ahora en la otra mano. Y era muy ácido, éramos monaguillos, algunas niñas del seminario menor, Macías también venían. Y me acuerdo que nos veía con las sotanillas aquellas blancas que nos daban para ir a la catedral, a la misa del arzobispo.
íbamos debajo del brazo, y estaba don Jesús allí en la puerta de la Virgen de Gracia. Ya van los sinagogos a adorar a Búa. Porque hablaba con Z, era tarde, pero era... Y yo de niño aquello no lo entendía. Después de mayor ya sí. Bueno, pues... Bueno, os podéis imaginar qué pudo pasar, ¿no?, con la hermandad. Ya no damos más detalles porque no lo sabemos. Esto es dejar la imaginación volando, ¿no? Bueno, pues lo que sí sabemos es que en esos años, a pesar de que la hermandad no se constituyó, hicieron dos cosas. Una fue unas medallas conmemorativas, que algunas se conservan por ahí. En el libro decimos que en el apéndice 4 están, pero a mí se me olvidó meterlas y me di cuenta el otro día. Digo, menuda pata que he metido yo, menos mal que nadie del pueblo ha protestado. Pero yo digo en el libro que en el apéndice 4 está esa medalla y no está. Y después, yo tengo una de mi abuelo. Esa era. Redonda. Esa. De cobre. Bueno, pues alguien me dijo a mí o a mi hermano, vamos, ven a hacer la foto, no lo hicimos, o se nos pasó, o en la imprenta no pusieron eso. No tiene fecha, la medalla no tiene fecha. Pero es de esa época, porque antes no hubo otras. No sé, mi madre también vio una de mi abuelo, cuando la hermandad, es que yo no me acuerdo, no sé dónde la Yo guardaba. la tengo, yo la además mi hija te la pone. Ya apareció. Mi hija es la que te la pone el día de la... Bueno, porque eso sería otra cosa, hacer un pequeño museo del patrimonio de la hermandad. Eso no que haya grandes cosas, pero lo que hay, soy yo lanzo ideas, ¿no? Simplemente. Bueno, y luego la otra cosa muy interesante fue la creación, hasta luego Rosa, la creación de un patronato benéfico de viviendas que hizo 3 o 4 casas allí cerca del Tajo del Cucu, por ahí. Por debajo del cuartel. Exacto, por ahí, por ahí. Yo no, ahora mismo no sabría identificarla, pero se conserva la documentación, incluso hasta ni hay noticias. Claro, se hizo una tómbola. Exacto. Con el beneficio. Bueno, pues eso fue... Eso fue bajo el patrocinio también de San Rogelio, una hermandad provisional, esas dos cosas, ¿no? Es lo que se conserva de esa época. Y luego ya, pues ya lo conocéis, ya en el año 81, pues don Javier Huete puso esto, el hombre no tuvo más ocurrencia que poner a mi padre el presidente, pero y ahí estuvo, y Palomino volvió a ser también el secretario administrador, y aquello duró hasta el 96, pero esos primeros años, del 81 al 95, fue una cosa nominal, aquello no había vida como tal de la hermandad, por lo menos yo no la recuerdo. Pero en el año 96 ya se retoma la cosa de forma más sistemática, ya estuvo Nacho, después estuvo Antonio Jiménez Rodríguez, después Juan Miguel, y a partir de ahí pues ya todo lo que conocéis. Que si hacemos un pequeño balance, sabéis que en historia hace falta que pasen 50 años para poder hacer historia. No han pasado, pero yo simplemente así, a vuela pluma, desde el año 96, pues yo sé, me han salido unas cuantas cosas, ¿no? Primero, la escultura en bronce de San Rogelio, la construcción del nuevo trono, la creación del cuerpo de costaleros, una sede, esto por ejemplo había desaparecido, la otra es luego esta, gracias a la generosidad de Juan Miguel y su familia, la creación de un boletín, de la página web, del espacio en Facebook, el pilar, la restauración de las placas que se pusieron, la restauración de los distintos elementos que se ha ido haciendo durante estos años, su ampliación como hermandad sacramental, que eso sería muy interesante poderle explicar a la Congregación del Pueblo por qué se hizo eso. Eso yo lo he investigado menos. ¿Por qué en un momento determinado se le añade la vocación de hermandad sacramental? Eso Juan Miguel lo ha vivido y que quizás en algún momento no lo podría explicar, ¿no? Perfectamente. No, pero lo digo es que eso yo lo he trabajado menos, ¿no? Y luego, bueno, la aprobación final de los estatutos que os enseñaba al principio, y prácticamente esa es la historia. Es una historia muy larga, pero con muy pocos datos. Entonces no sé si... Pero es bueno saberlo, lo poco que tenemos, porque la gente no lo sabe, aunque eso está en el libro, pero entiendo que ese libro pues, es pesado de leer porque es un libro científico. Ya sabéis, os lo digo tal como lo dije el día que lo presentamos. Yo renuncié a hacer un libro como el de las fotos. ¿Por qué? Pues porque es un tema muy complicado, y ya me refiero a mi gremio de los historiadores, los profesores de la universidad, y hay que hacer una cosa seria y rigurosa. Y si tú haces una cosa seria, rigurosa y científica, a la gente le aburre. Pero hay que hacerlo porque no se había hecho y porque ahí había muchas cuestiones que responder. Entonces, entiendo que mucha gente del pueblo no haya leído el libro, porque además ese libro yo sé que se vendió mucho menos que el otro.
no sé cuántos ejemplares quedarán, se vendió mucho menos, pero había que hacerlo pues porque había que hacer un estudio serio, porque el objetivo lo merecía. Bueno, pues todo eso está ahí, ¿no? Y entonces lo que habría que hacer es ir divulgando cosas, porque hay muchas cosas en ese libro, igual que yo he sacado estas notas que están sacadas de ahí, alguna cosa más que he descubierto después. Pues, por ejemplo, sería muy interesante el patrimonio como tal, y ahí habría que invitar a un especialista en patrimonio. No sé si Tefe se ve ese tema, por ejemplo, el altar de San Rogelio, que sabéis que había un proyecto muy interesante que iba a ser de mármol, parecido al del templete del altar mayor, y aquello se abandonó en la guerra contra los franceses, y de hecho alguna columna quedó. Aquellas columnas esas columnas iban a ser del altar de San Rogelio, pero fue precisamente en estos años. Tres nos quedan si no hemos perdido ya. Pues si en el año 1806, que es cuando pasa todo esto, la hermandad se disuelve, pues imaginaos quién iba a correr con los gastos de aquello, ¿eh? Entonces, Hay otra cosa importante que no le ha hecho referencia, no por nada, porque hay bastante datos y se te habrá olvidado, y es cuando le encargan que haga una novena específica al párroco de Rubio, es verdad, sí, que además venía con indulgencias plenarias. Don Cristóbal Toro, sí, es verdad, sí, lleva razón. Eso, Y fue también el año 1800 y algo. y otras de 1907 que están en la iglesia. El tema de las indulgencias que se me ha pasado, disculpad, pero efectivamente. No. Sí, es así. Es que no. Sí. Y bueno, no sé si tenéis preguntas o no sé, alguno ha conseguido aburriros, habéis tenido que iros, no habéis podido aguantar al final. Eso, sí me entero, no, es porque había alguna pregunta más. Yo quiero leer lo que No, yo no tengo prisa. Una parroquia en Monterrey, en Nuevo México, con la vocación a San Rogelio. Ah, pues eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Bueno, pues lo de la indulgencia, eso, y no sé si... ¿Va a decir algo, ingeniero? No, era mi No, prima. era la prima. ¿Qué pasa con la prima? Que quiere. No, ya he dicho que quiero leer los capítulos de Jesús. No, eso está guardado con 7 sellos. Que yo no se lo voy a contar a nadie. No, nada. La curiosidad me Eso está... No lo tengo ni yo, imaginaos. Pero tú tienes que saber muchas cosas, que no las hago yo. A ver, Si San Rogelio pasaba por una cueva por debajo de la iglesia, eso no lo has visto. es que esas cosas son leyendas. Que iba a Córdoba. Sí, pero esas cosas son leyendas que no están demostradas. Eso, lo de que le lavaban los pañales a ella, los pañales, cosillas de ese tipo. Pero es que eso no está demostrado. No está demostrado, por eso no lo digo. Sí. Pero eso son ya un poco leyendas populares, hoy diríamos leyendas urbanas, ¿no? Estas falsas noticias, fake news, esto, pero demostrado no está. Y los huracanes que habitó en el Cucu. Tampoco. Entre otras cosas porque el Cucu no existía. Eso para empezar. O sea, en esa época, en el año 800, aquí lo único que había era el castillo y un núcleo de casa, el arrabal, cerca. No había nada más. Entonces, eso es un debate, lo digo en el libro, eso es un debate que parece ser que en Parapanda, igual que en otros sitios, en Parapanda, en Montevive, en Gavia, en distintos sitios, había una especie de ermitas, donde había ermitaños. Pero claro, del concepto de monasterio, tenemos que quitarnos de la cabeza que era un monasterio como los que vemos ahora, un gran edificio con 30 o 40 monjes. Eso no era así. En la época esta, en el siglo IX, en el año 850, un monasterio podía ser un cortijo en el que vivían 4 o 5 personas. Y había monasterios dúplices de hombres y mujeres, donde una familia, eso en Córdoba, en la serranía de Córdoba, había muchos monasterios. Lo que hoy son las ermitas de Córdoba, todo eso estaba lleno de monasterios. Había 15 o 20. Pero a veces era un cortijo donde una persona muy religiosa, con mucho dinero, construía aquello, construía una capilla, se retiraba, era como una especie de residencia de ancianos, pero religiosa, y había gente que se sumaba al proyecto, y a veces esos monasterios tenían una vida de pocos años, no era porque no existía una regla, una organización como ahora, era otro concepto. Bueno, pues San Rogelio formaba parte de una institución de ese tipo, no sabemos cuál. Y luego a Córdoba iban muchos, no es que a él se le ocurriera ir a Córdoba, por eso no había una cueva que llevara a Córdoba, no. Es que en Córdoba era un punto importante, porque había muchos monasterios, había bibliotecas, había teólogos, había una escuela de teología, era un lugar importante. Y la gente iba y venía a Córdoba, pues lo mismo que ahora van al Rocío, o van a la Virgen de la Cabeza,
era un sitio de peregrinación, y San Rogelio no fue una vez a Córdoba, fue muchas, porque la gente iba y venía, iba a pasar un retiro, a confesarse, a estar con otros monjes, y en una de esas veces bajó a la ciudad y pasó lo que pasó. Pero ese concepto de monasterio es distinto, por eso a veces la tendencia a pensar que nuestro tiempo lo trasladamos 500 años atrás, eso no puede ser así. Entonces, ni San Rogelio iba con un hábito, ese hábito que se le puso, pues es un hábito benedictino. Si vosotros veis, el escultor que hizo esto en 1601, bueno, pues a los mártires monjes se les identificaba con los benedictinos, que era la orden más importante de entonces. Eso, vamos, que eso lo hemos hecho muchas veces en la vida, o sea que le seguimos llamando papel albal a una cosa que no se llama papel albal, sino que el primero se fabricó en el pueblo de Albal, de Valencia, pero es no sé cuál es el nombre técnico, papel de aluminio, pero no es papel albal. Bueno, pues eso pasó con San Rogelio, le colocaron el disfraz de monje benedictino cuando él no era monje benedictino, pobre tico. Igual iba con una ropa pobre. No se sabe, pero así seguro que no iba. Y por supuesto no llevaba ni borde dorado ni cinturón de terciopelo, eso no lo dudéis, eso se vino, y corona ya para qué decir, ¿no? Oye, ¿y hay fotos de San Rogelio con un lazo en la mano? Sí, pues porque en la imagen antigua estas cosas eran muy frecuentes, lazos, encajes, medallas, sí, eso era la estética de la época, ¿no? Igual que hoy ponemos tatuajes, pues a lo mejor un día pones un tatuaje, ¿verdad? Si eso es la estética de cada época, si es que tenemos que hacer en ese sentido pues muy realista, y la gente se imagina las cosas como son en su tiempo. Pero claro, decía antes, ¿cómo iba a haber cueva debajo de la iglesia si no había ni iglesia? Si esa iglesia se construyó, si San Rogelio muere en el año 852 y esa iglesia empezó a construirse en 1520 y tantos, pues fíjate, aquello era lo que hoy es la iglesia, y eso era un tajo muy parecido al tajo del Cuco, que lo fueron picando poco a poco, y debajo estaba la fuente, estaba el nacimiento de agua. Lo fueron rompiendo ahí en las crónicas cuando hicieron la iglesia, madre mía, el tiempo que estuvieron rompiendo la piedra para hacer el solar, porque eso era y si no, miradlo simplemente. Eso estaba así, tuvieron que cortar, y eso fue a base de pico y pala, y costó mucho dinero. Y hubo además que parar la obra a mitad, porque en 1568 fue la revolución de los moriscos y todo el dinero iba para pagar los soldados de Alpujarra. Y la iglesia estuvo la mitad, más de 80 años. Lo otro se hizo después. Bueno, eso respecto a... ya no sé en qué me he preguntado. Sí, que porque hay una parroquia de Nuevo México, bueno, de Monterrey, que se llama... Pero no solamente una parroquia, sino mucha gente que se llama Rogelio. ¿Sí? Pues yo tengo... sí, un obispo, el obispo de... no sé la ciudad. Hubo un cura aquí estuve yo en la procesión del Vía Crucis, que sale San Juan de los Reyes, con un grupo de la gente de nuestra parroquia, y había un cura mexicano que estaba por aquí de vacaciones, estaba estudiando en Roma y había venido a pasar aquí la Semana Santa, y no sé cómo salió a hablar, y yo le dije, pues, dice, pues de tu pueblo era el santo patrón de mi obispo. Digo, ¿qué me dices? Pues de Cuernavaca, me parece que me dijo, una ciudad importante de México. Bueno, Monterrey. En Monterrey hay una parroquia que se llama, está en el libro, la podéis encontrar en internet, San Rogelio. Además de eso, hay hasta un baile típico de San Rogelio, la danza de San Rogelio. Yo he intentado, las veces que he ido a México, a vosotros os lo he comentado en la junta anterior, he intentado en varias ocasiones hablar con ellos, pues yo he ido siempre a otra zona, y México sabéis que es inmenso, y de donde yo estaba a Monterrey había 1000 kilómetros, por lo cual no era fácil ir. Pero ya que estaba allí llamaba por teléfono. En una ocasión conseguí hablar con la hermana del párroco. El párroco se llamaba, un nombre muy raro. ¿Cómo es? ¿Es un nombre muy mexicano o no? ¿Tú te acuerdas, Jorge? Vaya, me acuerdo, bueno, no me acuerdo el nombre ahora. Homero. Hablé con la hermana, pero la hermana se ve que no le dio mucha credibilidad, porque como allí ya sabéis que andan un poco siempre con el tema de los narcos, no saben si es una extorsión, si es una amenaza, y Monterrey peor, porque está en la zona fronteriza donde hay algunos clanes del narcotráfico, y nunca puedo hablar con el párroco. Incluso le escribí correo electrónico, después vosotros sí lo habéis conseguido, pero yo no, tampoco. Por la hermana, correo electrónico por la hermana, pero decía que el hermano estaba muy
Muy ocupado y amenazado. Entonces, yo no puedo decir, porque digo que no he investigado. Hipótesis mías. Bueno, pues ya sabéis que muchos de los lugares de México están relacionados no solamente con España, sino con Granada. ¿Por qué? Porque iba gente de aquí. Os cuento una anécdota, que esta sí la viví yo. Si alguna vez vais a la capital de México, al DF, veréis que hay una gran plaza y está la catedral y el sagrario, igual que pasa aquí en Granada. Y yo entré a la iglesia del sagrario y empecé a mirar y digo, ¿y esto? ¿Vieron? Por dentro es exactamente igual que el sagrario de Granada. ¿Por qué? Porque la hizo el mismo arquitecto. Y los planos que hizo aquí, los llevó allí. Con algunas variantes, ¿no? Ya los retratos, todo eso cambia, pero la estructura es la misma. Entonces, igual que el arquitecto del sagrario llevó allí el plano, yo no sé, porque no se ha hecho, sería muy interesante, ¿no? Hacer qué gente de Illora pudo ir a América. Igual que ahora sabemos que en el campo de concentración de los 177 granadinos hay dos de Illora, un tal Juan Aguado y otro, no recuerdo, dos. Si veis la lista que venía allá en los periódicos, hay dos de Illora. Hay que ver estas criaturas cómo fueron a parar allí y qué drama de su vida, ¿no? Yo no sé quiénes son, la verdad, pero dos hay. Bueno, pues igual que hay gente de Illora en todos los sitios, pues yo estoy convencido de que alguien de Illora debió ir allí, seguro. Y habría que bucear en los archivos de la diócesis de Monterrey, a ver por qué se funda esa parroquia, por qué existe esa vocación, porque esa parroquia es relativamente reciente. Lo que pasa es que tiene que ser más antiguo el culto a San Rogelio. Pero eso es una investigación. Otro San Rogelio, muy jovencico, muy moderno, Claro, es otra cosa. No es tan bueno, la verdad. La imagen de aquel San Rogelio... No, digo que es más joven. Sí, más... pero no tiene la calidad del nuestro, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Y luego la iglesia... Hombre, bueno, no sé si había estado en México alguno, ¿no? Pero en México la vida es muy dura y las iglesias pues son muy sencillas. O sea que la cosa... Hay muchas parroquias en México que son esto, ¿eh? Lo digo porque yo he estado un poco más grandes quizás, pero es que no hay dinero ni hay nada y la cosa está... Luego están los grandes edificios coloniales, que eso sí. Pero esta no es una parroquia de los años 50, 60, pero que no es un gran edificio, pero que está pendiente de esa investigación. O sea, y lo que decía Terry antes, el tema de la indulgencia es un tema complicado. Vamos a ver si yo puedo explicar esto de forma que tú me lo puedas entender. La Iglesia tiene, porque Jesús se lo dio a los apóstoles, la capacidad de dar el perdón de los pecados. Lo que hace en la tierra se hace en el cielo, el texto del Evangelio. Entonces, eso de perdonar los pecados se ha entendido de formas muy distintas a lo largo de la historia. Entonces, hubo un momento, sobre todo en la Edad Media, en la que los pecados y las penas por los pecados, pues a alguien se le ocurrió cuantificarlos. Pago la gula y cumplo. Ahí está. No, pero no, esto es otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Entonces, una cosa son las bulas y otra las indulgencias. Son dos cosas distintas. Las indulgencias era que la Iglesia, tras cumplir una serie de condiciones, te garantizaba una parte del perdón en el caso de que después de morirte tuviera la condenación eterna, o en el caso de que estuviera un tiempo de purificación en el purgatorio. Eso sabéis que el Vaticano II lo cambió radicalmente, lo que pasa es que esa tradición existe. Entonces, ¿qué se hacía? Pues para cuantificar eso, decía, bueno, pues si usted da una limosna o reza 3 Padres Nuestros, en la sacristía hay un cuadro de 1907, si usted reza no sé cuánto, tendrá 70 días de indulgencia. Eso es cuantificar el tiempo que alguien estaba en el purgatorio purificándose sus pecados. Entonces, eso es algo que hoy día está en desuso, que desde mi punto de vista ha hecho mucho daño a la Iglesia, porque ya sabéis que esto se estudia en la historia de la Iglesia. Lo que calentó a Lutero ya, al final, para rebelarse contra el Papa, que estaba buscando dinero para acabar de construir el Vaticano, fue la campaña de indulgencia. Y sabéis que, no me perdonáis porque esto no tiene nada que ver con San Rogelio, pero sabéis que lo mismo que pasa con los políticos, o sea, los cargos se venden y se reparten, ¿no? Bueno, pues entonces igual.
Entonces, como el Papa León X, que era un Medici, me parece, y ya sabéis que era más político que religioso, necesitaba mucho dinero para acabar el Vaticano, pues entonces, como Alemania era un país rico, pues entonces los nombramientos de obispos que había que hacer, pues los vendió. Y entonces, ¿qué pasa? Los nobles que su segundo o tercer hijo querían colocarlo, pagaban el nombramiento. ¿Qué pasaba? Pues que un obispo, un Godofredo de Maguncia, pues había pedido un préstamo para pagar su nombramiento. Y no tenía dinero para pagarlo. Entonces el Papa le dio permiso para hacer una campaña de indulgencia, para predicar la indulgencia. Y esto lo cuenta el mismo Lutero en sus memorias. Dice que había frailes dominicos en la iglesia de la ciudad de Lutero, que no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, Erfurt, que estaba el dominico, subió en el púlpito amenazando a la gente con las penas del infierno, y tu padre, si no rezas por él, si no das limosnas, va a estar en la condenación eterna. Y iba el fraile con la alcancía, y en un momento determinado dijo el fraile: es tan grande la misericordia de Dios que si echa una moneda aquí, antes de que la moneda haga clic, el alma de tu padre va a salir del purgatorio. Entonces Lutero oyó aquello, se levantó, y a partir de ahí ya... porque era un disparate, y eso fue algo que la propia Iglesia en el Concilio de Trento lo tuvo que cambiar y reformar, porque hubo muchos abusos. Entonces, cuando una cosa se hace buscando un bien... ¿Y eso se hizo en Valderrubio? Bueno, es que la práctica de conceder indulgencias por días, por tiempo, si era indulgencia sencilla, la daba el propio obispo. Si eran ya de más categoría, era la indulgencia plenaria, que era, digamos, el perdón total del pecado. Eso estaba tarifado, eso era pues como una lista de precios. No, porque como ya comentaba Valderrubio, pues es lo que... No, es que en Valderrubio, bueno, que lo cuente Juan Miguel. No, tú lo sabes mejor que yo. No, porque él le encargaron el texto de una novena a don Cristóbal Toro, que era un párroco muy inteligente que hubo ahí en Valderrubio muchos años, porque sabéis que Valderrubio es otro pueblo muy complicado a nivel religioso. Tengo yo ahí otro libro de la Escuela de la Ave María que cuento la historia, no sé si uno lo tenéis, entre La Vega y Los Montes se llama. Pues léetelo de Valderrubio y te enterarás. En Valderrubio es un pueblo a nivel religioso muy muy complicado, porque os digo una anécdota. A principios del siglo XX llegó a haber 4 escuelas. Una, la Escuela Nacional. En Valderrubio, asquerosa como se llamaba entonces, llegó a haber 4 escuelas. La Escuela Nacional, la Escuela de los Protestantes, porque los pastoreros y toda esta gente, es otra historia muy curiosa, eso vienen de Gibraltar, vinieron unos misioneros, y en la época de 1874 hubo libertad de culto, con Alfonso XII les permitieron establecerse, y luego eso derivó a los pastoreros. La Escuela de los Protestantes, la Escuela de los Socialistas, porque los socialistas eran muy activos en esa época y crearon una especie de escuelas privadas socialistas que se llamaba La Obra. Y un grupo de labradores que formaban el Casino de Labradores de Montefrío vieron el lío que había, que buscaron a don Andrés Manjón para que fundara una escuela de Ave María. Y llegó a haber 4 escuelas. ¿No imaginaos el lío? Y os doy un simple detalle. Don Andrés Manjón, que era un personaje muy importante, mandó una maestra en una casa, tal. La casa que está al lado de la iglesia de Valderrubio, que veía en la casa, eso era la escuela de Ave María. Bueno, pues, la primera noche que llegó la maestra de Ave María a Valderrubio, los de la CNT y los anarquistas le tirotearon la puerta. Hubo que llamar a la Guardia Civil. Don Andrés Manjón le gustaba ir a examinar a los niños en público para al fin demostrar. Y cuando fue don Andrés Manjón y algún cura más con él del Sacro Monte al tribunal, la Guardia Civil tuvo que acordonar la escuela, porque estamos hablando de los años 1914, 17, todo el problema social de Barcelona del 17, ¿no? De lo que ahí se preparó. Y lo cuenta don Andrés Manjón en su diario. Pues la Guardia Civil tuvo que acordonar la escuela porque los elementos subversivos, como decían entonces, estaban. 4 escuelas. Bueno, pues ahí, después de la guerra, o antes incluso, mandaron a un cura muy inteligente, don Cristóbal Toro, un hombre muy muy inteligente, que en la diócesis de Granada casi nadie lo conoce y habría que hacer su biografía, y tiene unas intervenciones
muy potentes, porque además, eso está por una parte, pero luego por otra parte estaba la marquesa de Zujaira, sus padres y sus abuelos, que también eran pasados de la comer aparte. Ahí no cobraba nadie hasta que la marquesa no había visto a todos los jornaleros en misa el domingo y se ponía en la puerta a pagarles. Podéis imaginar la antirreligiosidad que hay en La Vega. Siempre dice la gente, hombre, es que del río para allá la gente son muy religiosa y del río para acá son más ateos que el demonio. Es que hay que explicar las cosas. O sea, tú no puedes tener durante 2 o 3 siglos la gente sometida a cobrar si no van a misa el domingo, que es lo que pasa. Y en Zujaira es que la iglesia sigue siendo de la marquesa, no es de la curia. Vamos, a no ser que eso haya cambiado en los últimos años. No sé si ha cambiado, pero ahora sí muy recientemente, ¿no? Entonces hay una gente con un rechazo a lo religioso, pues no por lo que pasó en Brácana, otra historia con el conde y con la iglesia, que hubo que un pueblo, yo creo que es el pueblo más chico de España que tiene 2 iglesias, porque el conde, ya sabéis la historia, ¿no? En ese libro también encuentro la historia del conde, ¿no? Y también hubo ahí otro cura muy interesante, don Aureliano, que todavía vive, que ese se puso y decía la misa debajo de un olivo, porque había que decir la misa el domingo cuando el conde se había tomado el café. Y hasta ese momento no se tocaba la campana. Y el conde de Guadiana era para echarle a comer aparte, lo digo porque era un personaje muy famoso de la raza. Bueno, que ya estamos desbarrando, o sea que la cuestión de la indulgencia venía por ahí. Querer cuantificar el perdón de la iglesia y además pagando, eso ya es el colmo, ¿no? Por eso el tema del negocio y el dinero de la iglesia. ¿Porque allí lo hicieron en alguna iglesia? Bueno, lo hacían en todos los sitios. Eso lo hacían en todos los sitios. Es que la encargaron a este hombre le encargaron. Se la encargaron que la preparara. A este hombre. El párroco que era de la República. Y pidieron, cuando estrenaron los textos ese año, pidieron que tuviera indulgencia y se la dieron. Pero eso era muy común, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por vuestra paciencia. Y gracias a Rafa, que el hombre siempre está ahí disponible para divulgar esto, porque la verdad es que yo se lo decía hace pocos días a él. Está haciendo un servicio al pueblo muy interesante, porque dentro de 500 años, Rafa, cuando todos estemos criando malvas, pues va a estar eso ahí. Y ahora también. Esto luego se oye. Lo voy a felicitar porque está a otro lado, ahí no. Muchas gracias a todos por haber estado. Yo que me crié en católicos religiosos, lo que se aprende con la edad, no se olvida.